Mis queridos oyentes, estoy a punto de llevarlos a través de las sombras de la mente humana, a un lugar donde la cordura se encuentra en la cuerda floja, donde los fantasmas de la soledad acechan cada rincón. ¿Alguna vez has sentido la opresiva quietud de un mundo en pausa? ¿Los latidos de su corazón como el único recordatorio de la vida en medio del silencio? Esta historia que les voy a contar teje su relato oscuro a partir de ese silencio. Es la historia de un hombre ordinario, uno cuyo oficio podría considerarse insignificante en las vorágines del mundo. Un encargado de biblioteca llamado Alberto. Como todos nosotros, Alberto vivió el inesperado cambio que llegó con la pandemia del COVID-19. Fue durante la larga cuarentena donde la insoportable quietud lo llevó a los límites de su cordura. La biblioteca donde trabajaba, normalmente un hervidero de estudiantes y lectores, estaba en silencio. Sus puertas cerradas. Solo él, en su soledad, era el guardián de los miles de libros que esperaban en silencio. La primera semana de cuarentena, Alberto llenó su tiempo leyendo los libros que siempre había querido leer, pero que nunca tenía tiempo para hacerlo. Pero a medida que pasaban los días, su único placer se convirtió en su condena. Las palabras de los libros comenzaron a tomar formas aterradoras en su mente. Cada página parecía contar su propio aislamiento y desesperación. Escuchaba voces, susurros de los personajes atrapados en los libros, que se burlaban de su soledad. A medida que el tiempo avanzaba, Alberto comenzó a perder noción de los días. Su reloj biológico parecía moverse al compás de las páginas que leía, y las noches eran una mezcla surreal de pesadillas y vigilia. Una noche, mientras yacía en su pequeña cama en el cuarto trasero de la biblioteca, las voces de los libros se volvieron más fuertes, más vívidas. Escuchaba risas, lamentos, conversaciones e incluso canciones provenientes de los estantes. Las palabras escritas parecían cobrar vida y saltar de las páginas para atormentarlo, hasta que no pudo distinguir entre la realidad y la fantasía distorsionadas por su propia mente. Esa noche, una voz en particular resonó con más fuerza. Una voz femenina, dulce pero extrañamente aterradora, que le susurraba al oído desde la penumbra. La voz parecía provenir de un viejo libro de poesía que había estado leyendo. «Alberto», susurró la voz, «estás atrapado en tu propia mente, en tu propia soledad». Al girar la página, encontró una poesía que nunca había visto antes, que parecía describir su propia situación. Leía: «En las sombras de la soledad, la mente se convierte en un prisionero. Los muros de la realidad se derrumban y el eco de los pensamientos retumba, una melodía de aislamiento y desespero». El miedo y la confusión se apoderaron de él. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Estaba realmente perdiendo la cordura? ¿O había algo más oscuro y siniestro en el juego? ¿Eran los libros la causa de su locura o simplemente el espejo de su propia desesperación? Una noche, en un estado febril, Alberto vio una figura sombría al final del pasillo de la biblioteca. La figura parecía estar vestida con una túnica oscura y en su mano sostenía un libro abierto. Con horror, Alberto reconoció el libro. Era El eco de la soledad, el mismo libro que había descrito su descenso a la locura. Y así continuó el tormento. La figura sombría comenzó a aparecer más a menudo, siempre al final del pasillo, siempre leyendo El eco de la soledad. Las voces de los libros se volvieron cada vez más agresivas, aullando en su cabeza, formando una cacofonía de pesadillas que le quitaban el sueño. El rostro de la figura siempre estaba oculto por la sombra de la capucha de la túnica, pero Alberto podía ver sus ojos. Eran dos puntos de luz blanca, fría y vacía, que parecían perforar su alma. Y cada vez que la veía, escuchaba su voz en su cabeza, recitando versos del libro, versos que parecían describir su propia condena. Una noche, la figura se acercó. Alberto, paralizado por el terror, no pudo hacer más que observar. La figura se detuvo frente a él y extendió la mano esquelética para tocarlo. Cuando lo hizo, Alberto sintió un frío insoportable recorrer su cuerpo, pero lo peor fue lo que vio después. La figura sombría levantó el libro y comenzó a recitar un poema. Y mientras lo hacía, las palabras comenzaron a materializarse en el aire, brillando con la luz espectral. Las palabras parecían tener vida propia,
retorciéndose y formando imágenes horrendas que mostraban sus peores miedos: la soledad, la desesperación, la locura. Y mientras la figura recitaba, Alberto sentía que se hundía más y más en la oscuridad. Finalmente, la figura cerró el libro y desapareció, dejando a Alberto solo en la oscuridad con las imágenes de su pesadilla aún flotando en el aire. Pero algo había cambiado. Alberto ya no estaba solo. Ahora estaba atrapado en la oscuridad, con sus peores miedos. Así, Alberto permaneció atrapado en la biblioteca, condenado a vivir en la sombra de su propia locura. En un mundo donde los libros cobraban vida y los miedos tomaban forma. Esta historia, amigos, la llamo El eco de la soledad. Espero hayan disfrutado de la historia, pero recuerden, a veces la soledad y el aislamiento pueden ser el mayor enemigo para nuestra cordura. Así que cuidémonos, apoyémonos entre nosotros. No dejemos que nadie se quede atrapado en su propia biblioteca de miedo y desesperación.